Y si no tienes un vehículo eléctrico y no entiendes muy bien esto de los consumos, no te preocupes, para que te hagas una idea, esta energía que hemos podido regenerar, ¿para qué darían? Bueno, pues yo qué sé, para cargar 200 o 300 veces un teléfono móvil, por ejemplo. Fijaos lo que os estoy diciendo, 200 o 300 veces en la carga de un teléfono móvil. Hola amigos, hoy en Motorcars tenemos una prueba muy especial, una prueba loca de montaña que se la vamos a realizar no a un híbrido enchufable como lo hacemos habitualmente, sino a un vehículo totalmente eléctrico. Mini Cooper John Cooper Works, la versión más deportiva. Vamos a poder ver cómo se comporta este vehículo cuando sube el puerto de montaña, cuál es su consumo. Yo ya tengo mucha curiosidad por saberlo y también queremos saber cuánto regenera en la bajada para poder entender la magia de los eléctricos. Acompáñame. Bienvenidos amigos, como sabéis toda prueba loca de montaña comienza poniendo parcial a cero, parcial que nos va a mostrar los datos reales de consumo de este vehículo a lo largo del recorrido. Nos centramos primero en la subida y luego veremos la bajada. Fijaos también en el porcentaje de batería, lo tenemos al 73%, veremos luego cómo queda el cómputo global, que es de lo que se trata, y también, por supuesto, pues identificar cada uno de los trayectos de forma independiente, ¿no? Es un vehículo que en esta ocasión hemos elegido porque nos muestra muchísimos datos, muchísima información, sobre todo en tiempo real. Podemos ver el consumo instantáneo, la cantidad de energía regenerada. Es un coche que tiene 184 caballos, 135 kilovatios, que es lo mismo, 290 Nm de par. Vamos en modo eco, no necesitamos para nada utilizar ningún otro modo de conducción, salvo que quisiéramos divertirnos o lo que sea, pero en plan voy a subir por aquí, no hay problema. Vamos dos ocupantes, pero si fuéramos cuatro no habría tampoco ningún problema. Es un coche que tiene par de sobra. Bueno, cualquiera que tenga un vehículo eléctrico lo sabe. Este vehículo tiene una peculiaridad, es una apuesta de pongo batería pequeña y tengo un coche con un consumo reducido. Fijaos que tiene tan solo 36,6 kilovatios hora netos. No es un vehículo de 60, 70, 80 kilovatios hora. Es un coche pues mucho más liviano desde el punto de vista de la batería, pero aún así tiene un peso que podemos considerar elevado para el tipo de vehículo que es. Tiene 1.615 kilos de peso. Y como os digo, en el caso de los vehículos eléctricos, que hemos hablado de ello en muchas ocasiones, los pesos no son exactamente igual que en los vehículos térmicos, porque como tenemos mayor par y además está constantemente disponible, no tenemos que esperar a que se cargue el turbo, a que no se cargue el turbo, a que tengamos las revoluciones más arriba, más abajo, dependiendo del comportamiento que tenga. Tenemos una serie de ventajas que en el caso de los vehículos térmicos pues no las tenemos. Fijaos en un dato curioso, a pesar de que hemos venido subiendo constantemente 18,4 kilómetros de subida, hemos sido capaces de regenerar 0,1 kilovatios hora. Puede parecer poco, pero es que, como os digo, es totalmente subida. En algún momento que levantamos un poco el pie del acelerador nos permite recuperar algo de energía siempre. Bueno, este es el consumo que hemos tenido. Vamos a poner el parcial a cero, vamos a utilizar otro parcial diferente. Ahí veis, lo ponemos a cero. Vamos a ver cuánto consume, entre comillas, en la bajada, a ver qué pasa. Un día malísimo con incluso granizo. Nos vamos rápido, que está empezando a granizar, nevar, o yo no sé lo que es esto, pero vámonos porque nos va a perjudicar sobre todo la bajada. Ya sabéis que cuanto más seco esté, mucho mejor. En este caso va a estar más resbaladizo. Tenemos este granizo que está cayendo en el suelo. Si lo podéis oír, incluso no, lo podéis ver. Esto nos va a perjudicar, pero bueno, trataremos de hacer lo mejor posible. En este coche veis que tenemos regeneración de sobra, tenemos muchísima potencia de frenada regenerativa. Aquí podéis ver en tiempo real la regeneración, el consumo instantáneo, nos permite ver cuánto regenera el coche. Aquí tenemos la media de consumo y aquí vamos a ir viendo la cantidad de energía regenerada, que en la subida ha sido muy baja, pero ahora en la bajada intentaremos que vaya aumentando. Ya vais viendo los datos y, como os digo, es un coche que nos ofrece muchísima información y hemos elegido precisamente este vehículo por esta característica que lo hace especial, ¿no? Que nos muestra muchos datos. Aquí vamos viendo cómo en los primeros kilómetros, llevamos muy poquito recorrido, ya hemos cargado un 1%, y bueno, esto nos da una idea de cómo va funcionando un vehículo eléctrico en una bajada como esta, ¿no? Vamos a ir viendo y acumulando datos y os seguimos contando.
A veces nos preguntáis cómo tenemos que conducir un vehículo eléctrico, híbrido enchufable, en este caso totalmente eléctrico, cuando afrontamos un puerto de montaña, en este caso en la bajada, para poder sacar el máximo rendimiento, pero que vayamos de forma segura. Bueno, si os fijáis, aquí vamos viendo, en este coche podemos ir viendo el consumo instantáneo, que además es muy representativo, nos va mostrando muchísima información. Y fijaos, la idea en este tipo de entornos es sobre todo mantenernos con una regeneración baja. Me explico. Nosotros mantenemos normalmente, en lugar de dejar que haga así y que nos retenga mucho para que tengamos que volver a acelerar otra vez, es mejor mantener constantemente una regeneración, por ejemplo, en torno a 2 kilovatios negativos, 1 kilovatio negativo, ¿vale? 3 kilovatios negativos. Lógicamente, si la bajada es mucho más acusada, puede haber un momento en el que tengamos que hacer esto, pero cuando tenemos pequeñas bajadas que no son tan pronunciadas, pues intentamos siempre mantenernos cerca del cero. Lógicamente, si viene un poco de subida, como es el caso ahora, pues tenemos que acelerar, hay que acelerar puntualmente, se acelera, pero que nuestra tónica sea intentar mantenernos en ese punto cercano al cero, ¿vale? Para que, por un lado, vayamos regenerando energía, vayamos seguros además, porque vaya reteniendo el vehículo, como veis que vamos ahora mismo, veis, en el 1 y pico, pero que tampoco le limitemos tanto y lo hagamos que se frene tanto, porque si no luego vamos a tener que acelerar y vamos a tener que consumir más energía de la que consumiríamos incluso si no fuera eléctrico el coche, ¿no? Entonces es mejor directamente, como os digo, que vayamos siempre en ese nivel, 5 o 7 menos negativo, más que ir dando frenazos, porque no es el caso. Y luego cuando tengamos una bajada más prolongada, ahí sí podemos, o que sea mucho más fuerte, pues ahí en ese caso sí que podemos llegar a hacerlo. Pero si os fijáis, vamos manteniendo siempre un mismo nivel. Veis que va cargando ahora mismo como si tuviéramos el coche enchufado en el cargador. Estamos cargando a 7 kilovatios de potencia, a 5, a 7, a 2. En algún momento podemos tener un poco de consumo, pero como podéis ver ahí, vamos siempre con un consumo, si hay consumo mínimo, ¿no? Y el resto del tiempo, pues como si lo tuviéramos enchufado en el cargador, ¿veis? 4, 7, 10 kilovatios, y poco a poco va aumentando la cantidad de kilovatios hora que vamos almacenando en la batería. Vamos viendo que nos quedan unos kilómetros, no nos queda mucho, la verdad. Y nada, este sería un poco el funcionamiento que debéis llevar para hacer una conducción en montaña que sea eficiente con un vehículo eléctrico, que consigamos lo máximo, pero al mismo tiempo que sea segura, porque puede haber otras formas que podríamos incluso ganar un poco más de energía, pero como os digo, no sería una forma segura de hacerlo. Entonces mejor mantenernos en estos niveles que estamos viendo justo ahora. Bueno, hay un detalle importante. Imaginaos que no tuviéramos esta información, que no, porque puede pasar que vuestro coche eléctrico no tenga ese detalle del consumo instantáneo, que es muy bueno, pero si no lo tenemos, oye, pues no lo tenemos. ¿Cómo he de llevarlo? Bueno, pues tienes que llevarlo de tal manera que el coche, tú percibas que tiene una cierta retención, pero que sea, como os digo, la mínima que nos permita ir fluidamente, pero que al mismo tiempo, si yo levanto un poquito el pie del acelerador, veis que directamente me va a retener más. Si no tenemos este indicador, pues oye, lo podemos hacer, como os digo, de esa manera más, artesanal, pero se puede hacer exactamente igual. Espera, antes de que sigamos disfrutando de este vídeo, un momento, quiero recordarte que tienes disponible la web oficial del canal, motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que tanto te gusta. Pero es que además ahora en motork.com podemos ayudarte con la instalación de tu kit de placas fotovoltaicas y por supuesto, como no, también con la instalación de tu punto de recarga, cargador e instalación. Continuamos con el vídeo. Bueno, pues ya hemos podido comprobar cuánto consume este vehículo, cuando sube, cuando baja. Hemos visto también que hemos regenerado una cantidad importante de energía en el último trayecto, ¿no? Como os hemos dicho en muchas ocasiones, las lógicas que se utilizan normalmente o que se han venido utilizando para los vehículos térmicos, para los gasolina, para los diésel, no son las mismas que se aplican para los vehículos eléctricos, tampoco para los vehículos híbridos enchufables. Es importante destacarlo porque si no podemos llegar a confundirnos.
Hemos visto cómo en la subida no hemos tenido un consumo que podamos considerar muy elevado, es en torno a unos 30, 30 y pico kilovatios hora a los 100. Es un consumo que puede considerarse elevado, pero es muy bajo si tenemos en cuenta pues que ha sido solamente durante unos kilómetros, porque no hay subidas que sean, yo que sé, 200, 300 kilómetros, por lo menos en nuestro país no las hay, que sean siempre como un puerto de montaña, tal como lo estamos viendo. Y de hecho, en el momento en el que nos tendría que preocupar es si solamente tuviéramos que subirlo. Si tenemos que bajarlo, no hay ningún problema. Hemos podido ver cómo a la hora de bajar el puerto, el consumo no solamente es que se haya reducido, sino que directamente ha sido negativo, ¿no? Habéis podido ir viendo el consumo negativo con unas cifras muy buenas. Hemos llegado a recuperar nada más y nada menos que 3,1 kilovatios hora. Es una capacidad importante para un vehículo como este, que tiene una batería no muy grande, y esto nos podría dar perfectamente, pues para, yo qué sé, para hacer unos 20, 25 kilómetros, dependiendo por dónde nos movamos, con este vehículo. No es poco, ¿eh? Poder recorrer 20 o 25 kilómetros solamente con la energía que hemos recuperado en la bajada es algo impensable para cualquier otro tipo de tecnología que no sea híbrida enchufable o eléctrico 100%. Incluso aquí, y vuelvo a insistir una vez más en ello, para los híbridos no enchufables tienen unas baterías mucho más pequeñas, no tienen la capacidad de almacenar 3,1 kilovatios hora. Entonces, yo ahí en esa bajada, si almaceno 3,1, quiere decir que si tengo un híbrido no enchufable que tiene una batería de 1 kilovatio hora o de 0,70 kilovatios hora, ¿qué ocurre? Que los primeros 0,70 muy bien, los cargaré y ya está. Esto cuando estuviera la batería descargada, que no iba a estar descargada tampoco por completo. A lo mejor tengo medio kilovatio hora para poder cargarlo, y a partir de ese momento se acabó. Se acabó además de disfrutar de la conducción eléctrica y de las ventajas de la conducción eléctrica, como la frenada regenerativa. Yo no tengo que utilizar absolutamente el freno para nada en una bajada como esta que hemos podido ver. Y esto quiere decir que, bueno, puedo tener una conducción mucho más segura, mucho más tranquila. El vehículo no sufre absolutamente nada, porque no tenemos que estar utilizando prácticamente el motor salvo para poder regenerar energía. Entonces, como veis, es todo muchísimo más cómodo. Y esto es, como os digo, algo aplicable a los vehículos que tienen pues una batería grande y que son o híbridos enchufables o eléctricos. Y si no tienes un vehículo eléctrico y no entiendes muy bien esto de los consumos, no te preocupes. Para que te hagas una idea, esta energía que hemos podido regenerar, estos 3,1 kilovatios hora, ¿para qué darían? Bueno, pues yo qué sé, para cargar 200 o 300 veces un teléfono móvil, por ejemplo. Fijaos lo que os estoy diciendo, 200 o 300 veces la carga de un teléfono móvil. O que podamos tener durante varias horas funcionando un aire acondicionado, por ejemplo, en vuestra casa. 5 o 6 horas, si es un aire acondicionado eficiente, podríamos tenerlo sin mucho problema. Un frigorífico incluso podría ser más de un día, podrían ser incluso varios días con esa energía. Entonces, al final, si os dais cuenta, el poder regenerar energía, el poder haber recuperado en este caso un 5% de energía aproximadamente, es algo muy positivo y muy importante, y que además cambia por completo las reglas del juego. Los vehículos de gasolina, los vehículos térmicos, siempre a la subida gastarán más, gastarán menos, van a gastar siempre, y por supuesto en un puerto de montaña gastarán mucho. Y en la bajada lo que hacemos es, bueno, como mucho, en el mejor de los casos, si es un vehículo diésel y tal, y no sé qué, podemos llegar a tener un consumo de cero. Pero aunque tampoco puede ser cero, porque no hay momentos en los que estemos constantemente bajando. Hay pequeños llanos, que ahí va a subir un poco el consumo, por mucho que vaya a bajar, siempre va a mantener un consumo, porque es todo sumar, sumar, sumar. Sin embargo, en el caso de los vehículos eléctricos, no, porque tenemos consumos positivos, consumos negativos. Y lo que importa es el resultado final, que en este caso lo hemos podido ver. Bueno, amigos, espero que os haya gustado esta prueba diferente, especial, de prueba loca de montaña con un vehículo eléctrico. Además, un vehículo espectacular, nos ha encantado. Es un car, es un auténtico deportivo, si queremos tener un deportivo, pero al mismo tiempo veis que es un vehículo muy eficiente. Otra de las ventajas que tenemos en el caso de los vehículos eléctricos últimamente es que además podemos tener un superdeportivo y si queremos un eléctrico que sea eficiente sin problema en el mismo vehículo. Amigos, espero que os haya gustado. Like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal. Tenéis por ahí abajo un botón que dice suscribirme, no os cuesta nada, es totalmente gratis. También tenéis otro botón que dice hypear. Le dais al botón del hypeo para que de esta manera este vídeo pueda llegar a más gente. Tenéis otro botón que es como una flechita hacia arriba que dice compartir. Bueno, pues ahí os va a salir un desplegable y lo podéis compartir con todas aquellas personas que creáis que tenéis que compartirlo en vuestros grupos de WhatsApp, en vuestros perfiles sociales, donde os dé la gana lo podéis compartir. O el enlace lo podéis copiar si queréis y lo podéis pegar en foros o donde queráis oportuno hacerlo. Amigos, nos veremos en futuros vídeos.